Bueno, no está Juan Camilo González. Jamie Viviana Jiménez. Mateo, ya usted tranquilo que no. Jamie, Jamie Viviana. Bueno. Yanis. Profe, presente, Jamie. Es que no me daba el micro. Ah, ya. Jamie. Sí, señor. Jamie Viviana, perfecto. ¿Y Yanis está? Yanis. No la veo. Bueno, muchachos, entonces voy a empezar a compartirles pantalla. Lo siguiente, esta semana tenemos clase el miércoles y vamos a ver si alcanzamos a hacer una evaluación el viernes o si no la dejamos para el lunes, correcto. Para terminar lo que es costos estándar y la semana entrante entraríamos a ver costos equivalentes, ¿cierto? Equivalencia en productos. Y por último, trabajaríamos costos ABC. Entonces haríamos una evaluación, nos quedan, en el programa tenemos 3 o 4, ya ni me acuerdo. En el programa tenemos, sí, el plan concertado, ¿cuántas tenemos? Evelyn, ¿te acuerdas? El 27 de agosto, que tendríamos que estarlo programando la semana entrante para que vayamos haciendo el taller, ¿correcto? Bueno, vamos a empezar entonces a compartir pantallas. Si tienen alguna duda sobre ese programa, lo revisan, yo vuelvo y les subo el plan concertado. Y Evelyn, por favor, toma nota a ver si los compañeros tienen alguna inquietud con respecto a ese plan concertado, a esas evaluaciones. Bien, empecemos. Y entonces tengo que dejarles un taller. Bueno, habíamos quedado en, ya habíamos hablado de los, ¿por qué no me está moviendo esto?
habíamos hablado de la variación de la mano de obra, ¿cierto? Entonces, la variación de la mano de obra consistía en determinar, siempre hay que determinar cuáles son los costos estándar y cuál es la realización y cuáles son los costos reales, y entre ellos hay una diferencia. Pero esas diferencias siempre, en el caso de la mano de obra, las vamos a mirar en cantidad, en eficiencia y en precio. Lo mismo que la materia prima. ¿Se acuerda que la materia prima la íbamos a revisar con base en la materia prima real, o sea, la que realmente se utilizó, y la estándar? Eso nos da una diferencia que puede ser favorable o desfavorable dependiendo. Si las diferencias, el estándar es mayor, si el estándar es mayor, es favorable, o viceversa, como quieran decirlo ustedes. Si la real está por debajo del estándar, la variación es favorable. Entonces empezamos a determinar, ya vamos a mirar las fórmulas, ¿sí? Nuevamente, porque ya la hemos venido mirando. Estábamos en el caso del procedimiento para establecer las desviaciones entre lo que es los costos indirectos de fabricación. Entonces, los costos indirectos de fabricación los determinamos. Mira que aquí tenemos el estándar, tenemos el real, o lo puedo hacer invertido. Hablábamos de los signos dependiendo. Siempre que sepamos que el real es mayor, es desfavorable. Si él está, como lo quieran analizar, ¿sí? Ve que lo podemos analizar de diferentes formas, pero el caso es que determinamos si es favorable o si es favorable. Tomamos, en este caso, el costo estándar con base en las horas, ¿cierto? Y miramos, perdón, este es el de variación de mano de obra. Entonces determinamos los costos estándar y mirábamos con base en qué, con base en las horas. Primero establecemos la diferencia entre los costos, ¿listo? Después hacíamos una variación entre las horas presupuestadas y las horas estándar, y fíjese que aquí nos daría exactamente la sumatoria de esto, nos daría exactamente la variación. Bueno. Hay otro procedimiento para la variación, llamémosla variación o desviaciones, entre el costo CIF, ¿sí? Costo indirecto de fabricación, los reales versus los estándares. Entonces aquí nos está explicando que tomamos los costos estándar, le restamos los reales, esto nos da una variación. Después teníamos una variación entre las horas presupuestadas y las horas reales. Y otra variación, que aquí de pronto vamos a confundirlo en esta, vamos a mirarlo ahora, entre las horas estándar y las horas reales. No es lo mismo las horas estándar que las horas presupuestadas, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar entonces estos elementos, ¿sí? Y los vamos a leer uno a uno y vamos a empezar con Mariana. Mariana, vamos a empezar a leer. Profe, hay dos Marianas. Bueno, entonces Mariana Vasco. Profe, hola. Hola Mariana, Bueno, ¿cómo estás? bien, profe. Cuénteme. Bien, vamos a leer a ver. Bueno, mecánica controlable de los costos estándar. Sí, La sí. cuenta base para registro de los costos estándar es producción en proceso, ya sea que se lleve una sola cuenta o bien en una cuenta para cada elemento del costo. Para el caso de entidades que fabrican un gran volumen de productos y que requieren información detallada, el costeo estándar facilita la evaluación de la eficiencia con la cual se han utilizado los recursos. En este análisis señalamos los pasos necesarios para la contabilización de los tres elementos del costo, utilizando el sistema de costos estándar. Bueno, ahí paremos. Mariana, gracias. Vea,
es lo siguiente. Nosotros vamos a hacer una contabilización bajo costos estándar. Entonces, esa contabilización que nosotros vamos a hacer, siempre vamos a tener que la que va a manejar los costos estándar está en la cuenta producción en proceso, ¿cierto? Esa es la que determina el manejo de los costos estándar. Entonces, fíjese que las empresas van a tener una gran ventaja con este sistema, con esta técnica de costear sus productos, porque al final van a poder evaluar si los recursos han sido utilizados de forma eficiente. Ese es digamos, como lo más importante que tienen los costos estándar. Ver si esos recursos los utilizamos en la forma debida, si no hay desperdicios, si hay buena utilización de esos recursos. Bueno, sigamos. Entonces, el procedimiento. Mariana. Existen 3 procedimientos para el registro contable. Procedimiento parcial A. Las cuentas de producción en proceso se cargan a costos reales y se acreditan por la producción en proceso a costo estándar. La desviación se obtiene y se analiza al final del periodo de producción. Las cuentas de producción en proceso tienen el siguiente movimiento. Bueno, entonces fíjese una cosa importante. Ya nos está diciendo, aquí nos estamos metiendo en cómo lo vamos a contabilizar. Ya hemos mirado los cuadritos, que de todas formas ahorita tengo un ejercicio que vamos a hacer y vamos a determinar las variaciones, pero vamos a tener la hoja de costeo, tanto real como la estándar, y vamos a hacer esos tipos de contabilizaciones. Entonces aquí nos está diciendo, ojo, pues si yo hago una compra de materiales, pues yo no la puedo contabilizar a cuál precio está, no al precio real. Entonces la materia prima y esos elementos que son reales, pues los voy a contabilizar la real. Lo que pasa es que la cuenta de producción, ahí esa cuenta voy a manejar los costos estándar. Todo va a ser a costos estándar. ¿Por qué? Porque precisamente esa cuenta me va a permitir comparar con lo real y ver cuáles esas desviaciones hay, cuáles esas variaciones. Entonces esas variaciones las vamos a contabilizar también, dependiendo de qué, si es favorable o si es desfavorable. ¿Listo? Bueno, sigamos, Mariana. Entonces aquí volvamos a repetir esta partecita. Las cuentas. Las cuentas de producción en proceso, todo o solamente. No, sí, sigue y bajamos. Bueno, las cuentas de producción en proceso se cargan a costos reales y se acreditan por la producción en proceso a costo estándar. La desviación se obtiene y se analiza al final del periodo de producción. Las cuentas de producción en proceso tienen el siguiente movimiento. Se Entonces cargan. ahí vamos a hablar ya del movimiento, exacto. Se cargan, o sea, se debitan, ¿sí? Es que a veces nosotros los términos no nos equivocamos, sino nos dicen nos cargan, ¿cierto? Que quedaríamos, ¿y qué es cargar? ¿Sí? Pero el cargar es debitarlo, en términos contables es debitarlo. Se le cargan, se asignan. Listo, sigue. Primero, de los elementos del costo de producción, materiales, mano de obra, gastos indirectos, valorizados a costo real. Segundo, las desviaciones cuando los costos estándar sean superiores a los reales. Se abonan. Primero, de la producción. Entonces aquí nos está diciendo cuándo son los débitos. Entonces los débitos simplemente los vamos a hacer a costo real. Yo compré mercancía, pues a costo real. Estamos hablando del costo de producción. Entonces, a costo real, pero a costo estandarizado. ¿Sí? Sigue. Se abonan. Primero, O sea, se acreditan. ¿Sí? Primero, de la producción terminada valorizada a costo estándar. Segundo, la producción final en proceso valorizada a costo estándar. Tercero, de las desviaciones cuando los costos reales son superiores al estándar. Entonces hay que estar pensando cuándo lo debito, cuándo acredito el costo estándar. Esto lo estamos viendo de una forma teórica, pero con el ejercicio tenemos que tener la certeza o mirar, volvemos a mirar este enunciado para hacer la contabilización. Sigue. O si quiere, miremos a ver quién nos lee otra persona.
Melissa. Hola, profe. Melissa, ¿cómo estás? Miremos, leemos acá. Bien. Desde las desviaciones. Sí, señora. Las desviaciones serán traspasadas a cuentas especiales denominadas desviación en materiales, desviación en mano de obra y desviación en gastos indirectos de fabricación. Las cuentas de desviaciones que representan desviaciones con relaciones a los estándares se saldan con pérdidas y ganancias. Procedimiento B completo. Bueno, entonces aquí nos está diciendo que las desviaciones las debemos contabilizar y debemos tener una cuenta que nos determine que esos son desviaciones. Es importante eso, o sea, costos estándar que nos aparezca y que nos aparezca la cuenta que se llama desviaciones para poder hacer el comparativo. Sigue, procedimiento B. Entonces ese era un procedimiento. Procedimiento B. Las cuentas de producción en proceso se cargan y se acreditan a costo estándar, conociéndose la desviación en forma simultánea con la producción. Entonces mire que aquí hay uno diferente al B. ¿En qué difiere? Pues cualquiera de los dos métodos que utilizamos. Vamos a utilizar nosotros este B, que es más sencillo. Las cuentas de producción en proceso se cargan y se acreditan a costo estándar. O sea, esa cuenta de costos de producción en proceso, es la que nosotros vamos a manejar a costo estándar. La manejamos las dos. La debitamos y la acreditamos siempre a costo estándar. Simplemente que vamos a mirar que aquí van a haber desviaciones y las debemos contabilizar. Y el C es uno combinado. Sigue. Las cuentas de producción en proceso se cargan y se abona a costo real y costo estándar, conociéndose las desviaciones al final del periodo de producción. Las cuentas de operación se llevan a costos reales, sirviendo las cifras estándar para comparación. Bueno. Sigue. Desviaciones entre los costos estándar y los costos reales. Primero, desviación de materiales. Para hallar las causas de las diferencia encontrada en el elemento materia prima se tiene a. Hallar lo estándar aplicado al proceso en cuanto a materia prima, utilizando como base unidades equivalentes realmente producidas. Producción terminada más defectuosas más el inventario final en proceso, menos el inventario inicial de proceso. Bueno, ahí tendríamos que mirar, es cuando vayamos a hacer un ejercicio que tenga que ver con que tengamos inventarios inicial y tengamos inventario final. ¿Listo? Conocer. B. Conocer lo incurrido realmente en materia prima. C. Establecer la diferencia entre lo estándar aplicado y lo real. D. Utilizar las fórmulas existentes para explicar desviación de la materia prima. Bueno, en conclusión nos está diciendo, ojo, aquí las diferencias de materiales, pues vamos a ver qué se ejecutó y qué era lo que teníamos presupuestado, qué era lo que estaba estandarizado. ¿Listo? Sigue. Segundo, desviación de la mano de obra. Para hallar las causas de la diferencia en el elemento mano de obra es necesario a. Establecer lo estándar aplicado al proceso por mano de obra utilizando como base unidades equivalentes realmente producidas, producción terminada más las defectuosas más el inventario final en proceso y menos el inventario inicial de proceso. B. Sí. Conocer lo incurrido realmente por mano de obra. C. Establecer la diferencia entre el estándar aplicado y lo real. Bueno. Desviación de gastos indirectos. Los análisis de desviación de Aquí materiales. me falta, ¿sabes qué? Aquí me faltó, espérese un momentico, perdóname, que aquí, lo estoy armando para podérselo subir. O sea que aquí, la desviación de costos indirectos, pues bueno, aquí me falta algún enunciado. Ya, sigamos. Entonces aquí ya nos está hablando de las fórmulas, cómo las vamos a utilizar. Aquí nos habló que teníamos una desviación en materiales, una desviación en mano de obra, que deberíamos tener en cuenta, y una desviación en gastos indirectos, que aquí me falta una partecita. Pero básicamente también es tener en cuenta
de acuerdo a la tasa SIT, mirar cuál es la variabilidad, eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Qué presupuestamos, qué ejecutamos y cuál es nuestra tasa SIT con respecto a la tasa real? Entonces eso es lo que vamos a mirar, esas diferencias. Pero aquí ya nos empieza a establecer las fórmulas. Entonces en materiales tenemos dos, dos fórmulas que conjuntamente nos van a dar la diferencia en la cuenta de materiales reales versus materiales estándar. ¿Y cómo es la fórmula? Tenemos que primero que hallar la desviación en cantidad. Ya decimos, no nos preocupemos que si uno le ponen C, otros le ponen, no sé, la letra puede cambiar. Pero en fin, lo que está diciendo aquí es la variación de cantidad es igual. Aquí en algunos casos se encuentran primero esta y después la otra. ¿Se acuerda que eso lo hablamos el viernes? ¿Fue que hablamos eso? Del signo. ¿Quién era? Creo que era con Melissa, no. Bueno, entonces aquí siempre, mire que la variación en cantidad siempre está. Si yo hablo de variación en cantidad, pues entonces hablo variación cantidad, cantidad estándar por precio estándar. Mírenlo acá. En cambio, mire la desviación en precio. Desviación en precio es precio real, precio estándar, cantidad real. ¿Sí pueden ver? Que cuando yo vaya a hablar de variación de cantidad, entonces es la diferencia entre las cantidades multiplicadas por el precio estándar. Y aquí, si yo voy a hablar de variación en precio, entonces es la variación de precios y ya por cantidad real. Si yo hablo de cantidad, aquí tengo que multiplicar por pesos estándar. Si aquí hablo de precios, tengo que multiplicar por cantidad. ¿Listo? Sigue, Melissa, léame esta parte, por favor. Desviación en cantidad. Representa diferencia entre los estándares físicos calculados y las cantidades reales consumidas o utilizadas originadas por errores o diferencias en la operación. Sí. Desviación en precio. Reflejan los ajustes entre las cuotas predeterminadas y las reales pagadas por causas externas a la empresa y que en algunos casos podrían ser previstos por la administración del negocio. Bueno, entonces cuando hay una variación en cantidad, ya lo habíamos hablado, que es por material defectuoso, es decir, ahí tiene que haber o alguna falla o se calculó mal, en todo caso, se pueden dar, porque el material salió defectuoso, porque otra cosa más decíamos ayer, el viernes. ¿Por qué puede haber variación en la cantidad utilizada con la cantidad estandarizada? Profe, usted dijo que porque uno de los empleados podría pues como tener muy poca experiencia y pudo pues como haber dañado algún material. Perfecto, esa es una causa. Entonces, sí, pero ya vemos, ya es buscar, cuando se hagan esos análisis, entonces ya le corresponde a la administración buscar, justificar, darle una explicación, o los de producción, decir, bueno, ¿y por qué falló esto? Si había una técnica, una lógica, un estudio de que la materia prima a utilizar era 1,5 metros y me utilizaron 1,80 centímetros. Entonces ya empezarán las explicaciones. Pero fíjese que este costo estándar, esto me está diciendo, ¿es costoso para aplicarlo? Sí, es costoso, pero puede ser muy rentable posteriormente porque se han minimizado costos, se ha estructurado de tal forma la empresa que no haya desperdicios, por ejemplo, ni haya tiempo inoficioso. ¿Ve? Eso es lo que buscan estos costos. Son muy exigentes. Bien, este ya me lo leíste, Melissa. Ah, no, desviación en precio. Profe, ya se lo leí. Sí, ah, qué pena. Bueno, y vámonos entonces para la desviación de mano de obra. Para hallar las causas de la diferencia en el elemento mano de obra es necesario a. Establecer lo estándar aplicado al proceso por mano de obra utilizando como base unidades equivalentes realmente producidas. Producción terminada más las defectuosas más el inventario final en proceso menos el inventario inicial del proceso. B.
Conocer lo incurrido realmente por mano de obra. C. Establecer la diferencia entre lo estándar aplicado y lo real. Fíjese que este capítulo de producción equivalente es el que vamos a ver posteriormente, pero es algo así como decir, hombre, yo terminé 5 unidades y hay 2 que están en proceso. Entonces yo tengo que buscar cuál es la equivalencia a un producto realmente terminado. Por ejemplo, tres productos en un 33% me podrían dar un producto, por decir algo, ¿sí? Bueno, sigue. Entonces mire la precia, la fórmula. Léame la fórmula, Melissa, a ver cómo la entiendes. No, profe, yo no sé. No, pero léala, entonces. Variación en cantidad. Estamos en mano de obra. Entonces, en cantidad de horas. Entonces, mire que siempre aparece la cantidad. Entonces, vamos a decir horas reales menos horas. Mire que es igual que materia prima. Miren, de materia prima era, mire, materia prima cantidad era cantidad de materia prima menos cantidad estándar por precio estándar. Mire que es igualitico para que los vayamos familiarizando. Variación en cantidad, pero aquí hablo de horas en lugar de hablar de cantidad de materia prima, digo cantidad de horas reales y en lugar de decir materia prima estándar, digo horas estándar, multiplicadas por el precio estándar. Y tenemos la variación en precio. Variación en precio que es precio real menos precio estándar por cantidad de horas reales. Y tenemos la desviación de los gastos indirectos de fabricación. ¿Sí? Entonces, mire cómo hallamos la desviación. Entonces, serían 3 elementos que vamos a hallar: desviación en presupuesto, desviación en capacidad y desviación en eficiencia. Se calcula la capacidad no aprovechada de más en relación con la realidad operada y posteriormente comparamos esa capacidad trabajada con la estándar, que debería haberse logrado obteniendo la deficiencia o sobreeficiencia obtenida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, simplemente determinando qué variación hubo entre los costos estándar o los estandarizados y lo que realmente se ejecutó, lo realmente real. Es como si estuviéramos haciendo una comparación entre el presupuesto y lo ejecutado. Pero aquí la diferencia es que no es tanto presupuesto, a pesar de ser estimados los costos, son muy, pero muy aproximados a la realidad, porque han tenido un estudio científico. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un ejercicio para que lo vayamos concretando. Vamos a tener este acá y vamos a mirar y tratemos de realizarlo. Vamos a ver si este no es. Bueno, miremos. Ejercicio 2. Ay, que se me haría. Este no era el que iba a mirar. No, este es uno de los que vamos a desarrollar posteriormente. Vamos a buscar el ejercicio 1. Nosotros ya miramos el ejercicio de el que estábamos haciendo del plato estándar, del plato especial. Lo terminamos. Vemos el viernes, profe. Sí lo terminamos, ¿cierto? Sí, Bueno. usted dijo que lo iba a como, creo que era ese, pues que lo iba a como organizar para mandárnoslo. Y no se lo mandé. Para compartir. Ay, les quedé mal. Bueno, entonces, ahora sí lo organizo y sí se los mando. Qué pena con ustedes. Eso sí lo tengo que mandar. Bueno, entonces ya se los mandaría. Vamos a mirar el costo, el ejercicio número 1. ¿Qué se hizo? El ejercicio número 1. Ay, hijo de madre. A verlo aquí. Es que ya está resuelto. Eso es lo que necesitamos analizar. Bueno,
Aquí está. Mire, ejercicio de aplicación de costos estándar. Vamos a mirar y ustedes me ayudan. La empresa requiere la elaboración de una unidad de su producto. Lo siguiente. Una empresa, requiere para la elaboración de una unidad de su producto lo siguiente. Entonces me está diciendo, materia prima, necesitamos material Y y material Z. Necesitamos 5 unidades y 3 unidades. ¿Sí? Tenemos que el costo unitario es este. O sea que nosotros estamos hablando aquí de real o de estándar. ¿De qué estamos hablando? Estándar. Correcto, estamos hablando de estándar porque no hay, si hubiese sido consumo, si hubiera sido real, entonces nos dice se consumió X. Fíjese que el ejercicio, así para que lo analizamos, nos dice mano de obra requerida para la elaboración de un producto. Entonces nos está diciendo, ojo, cada producto de estos, el producto lo podemos llamar A, B, no sé, el producto que vamos a elaborar demanda 2 horas y cada hora vale 5 pesos. Entonces ya tenemos el primer elemento que es la materia prima. Segundo elemento, mano de obra. Tercero, base de asignación de costos indirectos de fabricación, horas mano de obra. ¿Y dónde están? Bueno, sí. Base de asignación de los costos indirectos de fabricación, o sea, nos está diciendo que el criterio para determinar los SIP es las horas mano de obra, ¿cierto? Eso nos está diciendo. Nos está diciendo, el plan de producción es de 50.000 unidades de productos terminados. O sea, está diciendo, vamos a programar 50.000 productos. El presupuesto de nosotros son 50.000 unidades. Este es el presupuesto. Y el presupuesto a nivel de producción nos dice que son 100.000 horas de mano de obra, ¿cierto? Como aquí el estándar también les decía 2, en el caso del presupuesto también son las mismas 2 horas, y lo multiplicamos por 50.000 que vamos a producir, entonces presupuestamos 100.000 horas. Listo. Y los presupuestos de costos indirectos de fabricación fijos, 85 y variables, 130.000. Vamos a ver ustedes qué me dicen, qué empezamos a hacer. Información del periodo. Entonces esto fue lo que sucedió. Esta fue la prima, compramos esta materia prima, esta fue la materia prima utilizada, ¿sí? Esta fue la mano de obra, y mire que el precio no lo variamos, ¿sí? Y nos dijo que en lugar de 100.000 horas se gastaron, fue 154.000 horas. Los costos indirectos incurridos fueron los fijos 85.000 y tal. Se aplicaron los costos indirectos, entonces vamos a establecer, y se vendieron, y nos está diciendo que se vendieron 40.000 unidades. ¿Qué haríamos entonces para empezar a determinar las variaciones? Con la materia prima, ¿no? Bueno, pero antes sería bueno que hiciéramos las hojas de costeo, ¿cierto? Eso. Bueno, entonces vamos a hacer una hoja de costeo. Espere, yo le quito un momentico para borrarlo y lo vamos haciendo, ¿cierto? La gracia es que lo vayamos haciendo un momentico, les dejo de presentar. Y lo vamos realizando y tenemos el otro parámetro. Entonces, voy a colocarle aquí que es en la clase que lo estamos realizando para poder trabajar este. Y de todas formas dejamos el otro abierto. A ver, está ejercicio y está.
Bueno, vamos a abrir los dos. Acuérdeme, Evelyn, no me acordaste, me hubieras acordado de que les debía ese ejercicio, ya se los hubiera mandado, qué pena. Pero miremos acá, costos estándar. Ya me perdió. Se me perdió el ejercicio, ya lo había salvado. Ah, ya lo encontré. Se me perdió. Eh, un segundito, muchachos, que se me perdió. Ah, no, ya está. Listo, muchachos. Aquí tenemos entonces el ejercicio, ¿cierto? Y ya vamos a determinar primero la hoja de costeo. Entonces, vamos mirando los detalles aquí. Tenemos que la materia prima. Entonces, elaboremos la hoja de costeo. ¿Cómo elaboramos la hoja de costeo? Simplemente vamos a determinar la cantidad de productos, ¿cierto? Entonces, dígame a ver qué colocamos de...
El próximo sí se los envío para que ustedes lo tengan y lo vayamos desarrollando ustedes y yo. Y les mando los formatos. Bueno, entonces aquí teníamos, fíjese, era Y y Z. Entonces aquí nos dice que vamos a utilizar 5 y vamos a utilizar 3, ¿correcto? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la hojita de costeo para determinar, aquí están las fórmulas de, ahorita las miramos, de los CIF. Nos dice que el precio unitario, lo podemos mirar acá, espérese, verá. Listo. Bueno, ¿cuánto vale una unidad del material Y? Vale 3 pesos. Entonces, 3 pesos. Listo. ¿Cuánto vale una de Z? Entonces vale 4 4 pesos. pesos. Bueno. Y multiplicamos, ¿sí o no? Multiplicamos la cantidad por el precio y copiamos la fórmula hacia abajo. Entonces, ¿qué nos indica esto, muchachos? ¿Qué indica eso? Hasta el momento. ¿Qué estamos diciendo ahí? Bueno, hasta el momento estamos diciendo que fabricar un producto, ¿sí? Nos cuesta en materiales Y 15 pesos y en materiales Z 12 pesos. Eso es. Y que consume 5 unidades, 3 unidades y este es el precio que nos han dado. Mano de obra. Entonces nos está diciendo, mano de obra, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué? 2 horas. 2 horas y que el costo Y son que 5 pesos. cada hora vale. Ajá, 5. Entonces tendríamos 10 pesos, ¿sí? Que los costos fijos, ojo aquí, bueno, los costos fijos son, ¿cuántos son los costos fijos? Aquí los tenemos. 85.000 y 130.000. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? La tasa estándar para poder asignarle a cada uno. Cuando nos dan los CIF, nos los dan en forma total. Aquí nos están diciendo CIF fijos 85.000 y los variables de esa producción son 130.000. No me están dando la variabilidad, pero yo lo puedo sacar. Entonces, vamos a sacar la tasa CIF, ¿correcto? Bueno, entonces tasa CIF, véala acá. La tasa presupuestos fijos sobre presupuesto de nivel de producción. Pero el criterio que nos decía, ¿se acuerda que el criterio que nos decía es, mírenlo acá, voy a ponerlo en 1000 amarillo. horas. Ah, No, 100.000 horas. exacto. Pero mire, porque dice base de asignación de costos indirectos de fabricación en las horas mano de obra. Entonces mire acá, los costos fijos son 85.000, son 100.000 la hora, entonces me da que la tasa CIF son 0.85. Por cada hora me va a dar 0.85. La tasa CIF variable, presupuestos CIF fijos, aquí no son fijos, aquí son variables. ¿Qué tal si les mando yo eso? Sobre la producción, sobre las horas. Entonces aquí me está dando, ojo, 130.000 dividido 100, entonces la tasa CIF variable va a ser 1.30, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Cantidad. ¿Qué le colocamos? La cantidad sería 1, ¿cierto? No, perdón. ¿Qué cantidad sería ahí? Le damos acá. ¿Qué dice acá? Acá. ¿Sí se alcanza a ver o está muy pequeño? ¿Qué dice? No, sí se ve.
Exacto, o sea, cada producto demanda 2 horas y la hora son a 5 pesos. Pero, ¿cuánto demanda cada producto? 2 horas. ¿Y qué dice acá? ¿Qué dice acá? Que son 0,85 por cada hora. Entonces, ¿qué coloco acá? Acuérdese, costos indirectos de fabricación los vamos a distribuir con base en las horas. ¿Cuántas horas demanda un producto? Dos horas. Correcto, 2 horas. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Léame acá. Tarjeta de costo estándar por cada unidad de producto. Entonces, cuando coloco acá, 2 horas. ¿Sí o no? Sí. 2 horas. Pues aquí sería horas. Bueno, coloquemos el término acá para que nos quede. Horas. Sí, para diferenciarlo de la otra, ¿correcto? Porque ese es el criterio. Entonces, ¿cuánto coloco acá? Costo unitario. Véalo acá. Acuérdense, como estábamos en costos, entonces coloco 0.85. Y acá, ¿qué le coloco? 1.30. Entonces aquí cogería y multiplicaría. Mire que es exactamente lo mismo que hemos hecho en los cuadros de costos, común y corriente. Entonces tendríamos más este valor multiplicado por 2. Voy a colocarle 2 porque si le coloco allá no me va a dar 2. Entonces 1.70 y, o sea que producir un producto, yo no sé, ahorita le ponemos nombre, un producto acá, me cuesta a mí 41.30. Entonces ya tengo la hoja de costos. ¿Ya? Esta es estándar. Yo podía hacer una hoja de costos de lo real también y hacer el comparativo, como se hizo en el caso de esa empresa del plato. ¿Se acuerda del plato especial? Entonces se hicieron las 2 hojas de costeo y se comparó y analizamos la variación. También lo podíamos hacer, pero aquí lo podemos hacer directamente. A ver, variación en precio de materia prima. Y aquí coloquémosle variación en precio. Y aquí variación en cantidad. Más o menos sin memorizar tampoco, pero poniéndole un criterio a esto, variación de cantidad. Pongámosle lógica a esto. ¿Cómo hacemos la variación de precio? Entonces vamos a colocar aquí variación de precio. ¿A qué puede ser igual, muchachos? Pongámosle lógica. ¿Qué vamos a comparar? A Las la cantidad. cantidades, No, ¿qué dice acá? el Leamos precio. El precio de la materia prima. Entonces vamos a comparar los precios, ¿correcto? Vamos a Sí. comparar los precios para hallar la variación. Listo. Entonces aquí sería, sí es por eso les decía yo, pongámosle R, precio real, menos precio estándar, ¿sí se acuerda? Sí, Y lo multiplicó por la. si nos acordamos. No, pero por eso, tranquilos, que esa fórmula yo no se la voy a solicitar de memoria, pero le estoy poniendo como una lógica aquí. Ya después comparo a ver si lo hice bien o lo hice mal. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Simplemente, yo les mando el ejercicio resuelto, pero la idea es que ustedes lo elaboren tratando de no mirarlo. Y más bien después comparan y van viendo las diferencias. ¿Sí? ¿No les parece que es mejor así? Bueno, a ver,
Jimena, entonces, ¿cómo haríamos aquí esa variación de precio? ¿Qué buscamos? ¿Listo? Variación de precio. ¿Qué pasó, Jimena? ¿Jimena no tiene audio? Jimena hola, profe. No, 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 no. Bueno. Yulitza. Hola, profe. Yulitza, muy bien. Bienvenida. Es que necesitamos que nos... Listo, ¿en dónde estoy? Ya. Tanto cuadro que uno habría que... Bueno, entonces aquí tenemos esto. ¿Qué debemos buscar para hallar esa variación? Pues el precio real no. Exacto. Entonces vamos a buscar el precio real. Queremos saber que yo lo tengo abierto por acá. Precio real. Precio real. Mírenlo acá. ¿Cuánto es el precio real del material? Eh, Este era el estándar, pero no me han dicho que muestre a ver si el material... Ah, sí. Vean acá. El material real es de 3,20. 3.20. Bueno, entonces vamos a anotarlo allá, 3,20. Ahora, pues obviamente yo tengo que tener esa información. Si no tengo la información, pues quedaría duro. Pero aquí ya me están diciendo, ojo, compramos los materiales a 3.20. Listo, entonces ya me tiene una variación. Entonces, vamos a utilizar la fórmula. Entonces, 3.20. ¿Te acuerdas cuánto era el precio real? 3 pesos, 300 profe. mil. 3, exacto. Y lo multiplicamos por la cantidad real. ¿Cuál es la cantidad real de producción? Vamos a mirarla a ver. Cantidad real. Vamos a ver aquí. Teníamos, vamos a ver, presupuestamos 50.000 unidades. Vamos a ver si aquí nos dice las unidades reales. 40.000. No, se vendieron 40.000. No, no nos dice, o sea que las reales fueron las mismas 50.000. Sí, no nos dice. Ah, no, sí. Aquí está. Información real. Producción del periodo 48.000 unidades. Entonces son 48.000, ¿correcto? Sí. ¿Sería así? Sí, no. Bueno, miremos el Y. Aquí tenemos algo nos falló acá. Miremos a ver qué pasó. Vamos a mirarlo. Aquí Es que tenemos. primero es el estándar, profe, y después el No, no, real. no, no, no importa. Es decir, aquí eso me da exactamente lo mismo. Lo que cambia es el signo. Sí, exacto. Entonces cambia el signo y entonces yo ya lo interpreto. Entonces yo ya tengo que darle interpretación. Acuérdese que la interpretación es si el costo real supera el estándar, es desfavorable. O sea, y si lo pongo primero el estándar y el real es mayor, me va a dar negativo. Y en fin, ya tengo que mirar cuál fue el mayor para interpretarlo. Entonces aquí tendríamos variación de empresa. Sí. Profe, por 3 pesos. No, no tiene que poner esos ceros. No sé, Sí. pues, que lo Ah, único. no, es lo mismo. Si le pongo los Cierto. ceros, sí, no hay problema. Bueno, miremos el Y. El producto Y. ¿Cuántos fueron utilizados? Precio real del Y. Precio real del Y. 4.10. Sí. 4,10. María. Entonces fueron, Pero es que no entiendo, entonces estoy prestando atención. muy bien, 4.10 y el real fueron 4. Entonces aquí sería, se me fue para el otro.
Entonces serían aquí 4.10 menos 4 multiplicado por 48.000, ¿cierto? Esa sería la variación en precio. Vamos a ver la variación en cantidad. ¿Cómo sería la variación en cantidad? Pongámosle es cantidad estándar por precio estándar, ¿cierto? Bueno, miremos a ver. Entonces, Y, cantidad real. Es que aquí tengo que revisar alguna cosita, espérese a ver. Cantidad real. Profe, una pregunta. ¿Por Sí, qué, por qué en la variación de cantidad se multiplica por el precio real? no por el precio estándar. Eso, ¿por qué por el precio estándar? Porque es el que yo voy a comparar con el real ejecutado. Entonces, mire, tengo que hacer la comparación en cuánto fue la variación de estándar para poderlo comparar con la realidad. ¿Sí? Porque todo esto que me da es precio estándar para poderlo comparar. Por eso estamos hablando de la contabilización. A medida que estemos avanzando, usted lo va a corroborar cuando hagamos la contabilización y podamos interpretar lo que fueron las variaciones. Vamos a mirarlo. Pero verá que un asiento contable también nos ayuda con esto. Entonces tenemos cantidad real. ¿Cuánto fue la cantidad real? Cantidad real. Fueron cantidad real. ¿Cuántos productos fueron? 48.000 los reales. Entonces fueron 5 por 48, ¿cierto? ¿Sí? Si quieres lo hacemos acá la operación y después lo pasamos allá. No, espere acá. Bueno, más 5 por 48.000, ¿cierto? Entonces el real fueron 240.000. Y el presupuestado, 240. 1, 2, 3. Y el otro serían 5 por 50.000, 250.000. Por el precio estándar. ¿Cuánto es el precio estándar? Dijimos que era 4 pesos. No, Sí, profe, 3 pesos, 3 pesos, 3 pesos. 4. No, del Y, Eso. sí es 3 pesos. Del Y Sí, es del 3 Y3 pesos. y del El Z4. Z4. Bueno, y entonces el Z fueron 3 unidades por 48.000. Entonces aquí, mire que hay medio negativo. Si lo cogieron el otro era positivo. Entonces vamos a ver qué fue ¿sí? Bien. Entonces tendríamos 48 por 3. Hagámoslo acá. Más 3 por 48.000. Entonces fueron, ¿sí? No sé si me estoy equivocando, espérese a ver. Ayúdenme. 144. Menos. ¿Cuánto demanda? 3. ¿Cuánto era el pronóstico? 50. Entonces son 150.000. Entonces, 144.000 menos, ¿sí? 150. Multiplicado por el precio estándar era 4 pesos. 4. O sea que aquí, Profe, puso 5, ¿no? Puso 5. 4. Aquí hay algo muy raro, porque el precio estándar del de arriba, ¿cuánto era? Si eran 3 pesos, 3 y 4.
y las unidades reales fueron 48 y las presupuestadas fueron... aquí debe haber un error. Pero, profe, usted no lo tiene que multiplicar por la cantidad real. Pues no sería 3, sino 3,10 multiplicado por ¿En 40. dónde? ¿En dónde? No. Ahí, No, porque aquí estamos hablando, ojo, cantidad real. ¿Cuál es la cantidad real? La cantidad real es que fueron 48.000 unidades. Por 3 unidades que consume cada uno, el Y consume 3. El Y consume, es que el Y consume 5 unidades. ¿Sí? Son 5 unidades. Ahí está el error. Entonces aquí era, no, sí, ahí está, 5, cantidad real, 5 por 48.240. Y el otro son 5 por el estándar 50.000. ¿Sí? 5, entonces serían 250. Por el precio que es el precio estándar, son 3 pesos. ¿Ahí estaría bien? Voy a verificarlo ahí porque no me está dando por qué, pero si lo estoy haciendo como es. Precio. Entonces la variación de precio aquí son 14.400. Y aquí la variación en... sí, señor, sí está bien. Y la variación acá son 54.000 pesos. La variación en cantidad 54 y la variación en precio 14.400. Si me da positivo, quiere decir de que la real fue mayor, ¿sí o no? Porque tomé primero la real. Entonces este sería desfavorable. ¿Sí o no? Ahora, si me da negativo, ¿qué quiere decir? Que el estándar fue mayor. Mire que el estándar eran 250, mire que el estándar eran 150. Entonces esta es favorable. Y si lo hubiera hecho al revés, como me decían, cierto, yo puedo decir que primero es el estándar, ¿sí? Primero el estándar. Miremoslo acá, por ejemplo. Primero el estándar, entonces serían 250.000 el estándar. Más 250 menos 240. ¿Qué me da? 10.000 multiplicado por el precio. Por el precio estándar, 3. ¿Qué me está dando ahí? Positivo. Y si me dio positivo es ¿por qué? Porque el estándar es mayor. Y si el estándar es mayor, es desfavorable. Perdón, es favorable. Y mire que cambió el signo. De pronto, ¿sí me hice entender? Bueno, ahora lo comparo con el anterior a ver qué pasó, a ver qué es lo que tenemos. Entonces seguimos. Variación, como lo tenemos acá en el ejercicio, vea. Ahora, variación de mano de obra, véalo acá. Variación cantidad. La vamos a copiar allá para que las tengamos, ¿verdad? Variación cantidad. Mira, la voy a copiar textualmente. Esa es variación cantidad. ¿Listo? Siguiendo estos pasos. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos acá? Variación.
Horas reales. Miremos aquí las horas reales. ¿Cuáles fueron las horas reales? Vean. El ejercicio me lo plantea o son 154. ¿Listo? Bueno. Entonces, horas reales son 154. ¿Cuánto eran las horas presupuestadas? 2 horas para cada producto. ¿Y cuántas eran? 50.000 por 2, 100.000, ¿correcto? Y lo multiplicamos por precio estándar. El precio estándar, ¿cierto que el precio no varió? 5 pesos la hora. $154 menos 100.000. Aquí, ¿por qué me dio tanto? ¿Qué hice aquí? El precio con la real. Perdón. Precio, vean. 5 pesos. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué multiplicación hice aquí? Más 154.000. Ah, no, es que lo presupuestado son 2 horas. Ojo, este es el tiempo y este es el valor de cada hora. Y aquí, ¿cuánto tiempo fue? Sí. Y aquí tiene 2 horas para elaborar un producto. Y cada hora vale 5 pesos. Y aquí, ¿cuál es el presupuesto? Plan de producción, 50.000 unidades. Entonces, ¿cuántas horas? Serían 100.000. ¿Sí? ¿Y esto por qué no me dio bien? 154. 1, 2, 3. Ah, sí. 1, 2, 3. 5. Claro, me ha dado 70. Aquí en Cafarnaúm. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos variación en precio. Y otros le pueden tener otro nombre, pero básicamente es la... Entonces, ¿a qué será igual ese? Aquí hablamos de cantidad, entonces aquí tenemos que hablar variación precio. Vamos a hacerlo aquí sin mirar allá. Variación precio sería igual a precio real, ¿cierto? Menos precio estándar. Siempre van a ser así. Fíjese, verá. ¿Multiplicado por qué? Por el valor. Ah, no, por la cantidad estándar. ¿Y cuánto es la cantidad estándar? ¿100.000 horas? ¿Sí o no? No, ¿100? Ah, no, porque son 2 horas por producto. 2 horas por producto. Por 50, ah, sí, 100. Ah, no, el precio estándar son 2 pesos. Es el valor de la hora. Hagámoslo a ver. Entonces, precio real. Ah, perdón, aquí es cantidad, hombre. Por horas. Horas reales, no, aquí hora estándar. Hora estándar. Miremos a ver. Precio real. Precio real fueron 2 pesos y precio estándar 2 pesos. ¿Sí o no?
O sea que no hubo variación en precio. Es que mire, ahí mismo el mismo ejercicio lo está diciendo. ¿Sí o no? Es la verdad. No hay variación en precio. Hay variación en cantidad. La variación en cantidad son 270.000. Vamos a mirarlo por acá. Hagamos una prueba. ¿Cuánto me costaba a mí? ¿Cuánto me costaba a mí? ¿Cuántas horas fueron las reales? 154.000. ¿Cuánto fueron las horas presupuestadas, estándar? ¿Cierto? Ahí dice 100.000. Aquí se me fue un cero entonces. ¿Cuánto vale cada hora? 2 pesos, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó ahí? La hora, ¿cierto? No sabemos, no responden el 100%. Miremos a ver qué pasó aquí. Ah, horas aplicadas, horas reales. Aquí es que aquí tienen 96.000. Horas reales eran 96. Y mire que aquí tengo unos diferentes. Cantidad real utilizada. Cantidad real utilizada. ¿Cuánto fue la cantidad real utilizada? Revisemos nuevamente este, por favor. Vamos a empezar a revisarlo. Ah, es que yo coloqué 48.000 y estamos hablando de materia prima. ¿Cuál fue la materia prima utilizada? Son 48.000 unidades. ¿Sí? Aquí me equivoqué. Vean, muchachos. Vamos a volver a hacer esto. Ya les voy a decir dónde me equivoqué. Dejémoslo ahí. Variación de precio de materia prima es igual a precio real menos precio estándar por cantidades reales, ¿cierto? ¿Sí? Por cantidades reales. La fórmula, miremos la fórmula. Vamos a aplicar exactamente la fórmula de variación cantidad. Estamos en precio, ¿cierto? Véalas. ¿Sí? Bueno, entonces si lo tenemos ahí, vamos a mirarla. ¿Cuál es el precio real? En el caso de la materia prima, dijimos que era 3.20 y que el precio estándar eran 3 pesos. Dejémoslo así momentáneamente. ¿Sí? Miremoslo a ver. Precio estándar 3 pesos, precio real 3.20. Si lo coloco en el signo contrario, y eso multiplicado por, ¿qué decía? Cantidad real. Y vamos a ver cuál fue la cantidad real. ¿Cuántas unidades produjimos? 48, estaba mal interpretando yo. 48 unidades fue el producto. Pero ¿cuánto demanda de Y? 5, ¿sí o no? Entonces ahora sí, vamos a colocar aquí por 48.000 por 5. ¿Sí me hago entender? Sí, muchachos.
Estamos repasando otra vez esta, que ahí fue donde nos equivocamos. ¿Hay preguntas sobre esta? Hasta que no la entendamos bien, aquí la estamos repasando. Profe, yo no entendí. Bueno, ¿cuál es su nombre? Santiago. Bueno, Santiago, mire, mira. Vamos a hallar la variación de materia prima, ¿correcto? Y la variación de materia